Durante los últimos 3 años, 78 funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro han sido sancionados por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. La imagen del régimen venezolano ante la comunidad internacional luce resquebrajada debido a la acumulación de denuncias por violaciones a los derechos humanos, la convocatoria a elecciones sin garantías democráticas y el bloqueo a la ayuda humanitaria. Algunas de las sanciones consisten en congelar los activos que tengan en esos países y prohibición además de realizar transacciones. Información de cómputo que tienen nuestras instituciones. Vamos a ver algunos de los nombres de estos funcionarios venezolanos o exfuncionarios que han sido sancionados, como ya los decíamos, por el gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Estados Unidos, lo vamos a ver acá rápidamente en la gráfica, ya tiene una lista. Además agregó a esta lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a 3 funcionarios más, aparte de los 13 ya inscritos en esta. El director suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, Américo Alex Mata García. También está el jefe de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Antonio Contreras, y Nelson Reinaldo Lepage Salazar, jefe de la Oficina del Tesoro Nacional. Las sanciones se vinculan a las acciones del gobierno que dieron lugar a la hiperinflación, la escasez de medicamentos, alimentos y la crisis humanitaria que sin duda vive Venezuela. Bajo la Ley de Justicia para Víctimas de Funcionarios Extranjeros Corruptos de Canadá, el país sancionó a 19 personeros del gobierno venezolano, entre ellos al presidente Nicolás Maduro, allí está en pantalla, el vicepresidente también, Tarek El Aissami, y al director del SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Gustavo González, por graves violaciones a los derechos humanos y corrupción. La sanción contempla congelación de activos y prohibición de ingreso al país. También tenemos la lista de la Unión Europea que impuso sanciones a 7 funcionarios públicos venezolanos, entre ellos Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, Michael Moreno, también está allí en esa lista, lo ven en pantalla, es el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Violaciones de los derechos humanos y quebranto de la democracia en Venezuela fueron los motivos citados para impedir a estas personas viajar y movilizar sus activos dentro de los países que integran el bloque europeo. Además, con una resolución del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, esta semana se incluyó en una lista a 55 funcionarios del gobierno de Maduro y dirigentes chavistas por blanqueo de capitales. Allí los vamos a ver en pantalla, lo estamos viendo ya en pantalla. Diosdado Cabello, constituyentista. El propio Nicolás Maduro, presidente de la República. Tibisay Lucena, además, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Adán Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez. Elías Jagua, ministro de Educación, y Ernesto Villegas, ministro de Cultura, entre otros, figuran como sancionados por el gobierno de Panamá, primer país latinoamericano que se suma a la presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Ante estas sanciones que tienen encima a los miembros del régimen venezolano, consultamos a Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, sobre cómo han impactado al chavismo, a la llamada Revolución Bolivariana, estas sanciones. Escuchemos. Definitivamente es complicado evaluar las sanciones cuando básicamente están en una etapa inicial de este proceso. Esto sería un poco como tratar de sacar la conclusión de si apostar en una carrera por un caballo o apostar por un negocio fue una buena o mala decisión cuando apenas el esfuerzo comienza. Nosotros en este momento no podríamos decir que estamos cerca de concluir un proceso de transición y ni tan siquiera pudiéramos decir que estamos en pleno proceso de transición. Pero el efecto básicamente que las sanciones han tenido sobre algunos miembros del gobierno es básicamente aislarlos progresivamente y de alguna forma hacer muchísimo más complicada su posibilidad de operar y su posibilidad de desenvolverse con la soltura o con las opciones que tenían en el pasado. Hoy en día, sin lugar a dudas, para quienes están de alguna manera siendo sancionados, la sanción se convierte en un elemento para afianzarse al poder, sin lugar a dudas. La amenaza de investigaciones, la amenaza de posibles juicios, la amenaza de paralización de recursos o persecución de los recursos que tienen
alrededor del mundo, evidentemente se convierte de alguna forma en una razón más para tratar de mantener el poder. También le consultamos a este experto sobre cómo la estrategia de Estados Unidos de aislar económica y financieramente a Venezuela puede contribuir, si lo hace además, a que termine la crisis que padecen millones de venezolanos ahora mismo. Esto nos dijo. Creo que es importante separar el tema de las sanciones del tema de la crisis económica del país. Las sanciones, sin lugar a dudas, están generando perturbaciones, están generando problemas, están generando cierta limitación en el movimiento de recursos, incluso para personas que van más allá del gobierno. Pero la realidad del asunto es que la crisis económica que se vive en Venezuela no tiene su origen ni remotamente en lo que ha venido sucediendo con el tema de las sanciones. Las sanciones, de alguna forma, creo que han sido concentradas en un grupo pequeño de personas del gobierno, tratando quizás por un lado de hacer que estas personas de alguna manera recapaciten en su actitud, flexibilicen su posición de no permitir que haya unas elecciones democráticas en Venezuela, o han tratado justamente de evitar que procesos represivos como los que vivimos el año pasado se vuelvan a repetir, generando consecuencias sobre las personas que tienen alguna responsabilidad sobre esos procesos represivos. Pero por el otro lado, el tema de la crisis tiene básicamente su origen en la forma en que se ha venido manejando la economía en Venezuela, la forma en que se han venido tomando decisiones y de alguna manera la manera en que se ha venido destruyendo. Además, le preguntamos a Benigno Alarcón si todavía surte efecto ese discurso de víctima del gobierno de Nicolás Maduro, si finalmente logra liberarse de las responsabilidades por la crisis que vive Venezuela. Para nada. El discurso de responsabilizar a las sanciones por la situación económica y financiera que vive el país tiene poca o casi ninguna credibilidad entre sectores del gobierno. Podríamos decir que quizás un porcentaje similar al que apoya al gobierno de manera incondicional, que hoy en día puede andar alrededor entre el 15 y el 20%, pueden hacer eco, no sé si creerían, pero pueden hacer eco del discurso oficial, en el sentido de decir que la situación que se vive hoy en el país tiene relación directa con las sanciones que se están aplicando. Pero para el resto de la población, para el 80% de la población, el problema básicamente se deriva del mal manejo económico y financiero del gobierno nacional, y la realidad es que cuesta creer que dentro de ese 15 o 20% también exista un porcentaje, digamos, significativo de personas que, más allá de lo discursivo, que más allá de un discurso que busca justificar y defender al gobierno, tengan la convicción de que la situación tiene que ver básicamente con el problema derivado de las sanciones. En todo esto, en medio de todo esto que se vive en Venezuela, hay analistas que apuntan a que la situación cada día será más complicada para el gobierno de Maduro, y que ello pues conllevaría de alguna manera una negociación política, pero en este caso mediada por gobiernos u organismos internacionales. Benigno Alarcón nos dijo cómo ve él este escenario. Los procesos de transición democrática en el mundo tienen mucho que ver, como decía aquel reputado politólogo norteamericano Robert Dahl, con los costos de tolerancia y costos de represión que enfrentan los gobiernos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que básicamente la posibilidad de estar cerca de un proceso de transición en Venezuela tiene que ver básicamente con dos elementos. Uno, los costos de salida que los actores que forman parte del gobierno tienen, o sea, con las consecuencias que podrían pagar en el momento de no ser ya gobierno, y las garantías que se puedan construir justamente para reducir esos costos. Y por el otro lado, con la capacidad represiva que tiene el gobierno para mantener el poder por la fuerza. La realidad es que en el caso venezolano, como es fácil intuir para quienes no viven en el país, los costos de salida del gobierno son extraordinariamente elevados,
mientras que los costos de represión, como hemos visto durante el año pasado, aunque también son muy elevados, son manejables para el gobierno. Cuando justamente actores en el gobierno que hoy en día tienen investigaciones abiertas por diferentes motivos que van desde derechos humanos a sospechas en relación al origen de fondos personales, evidentemente estos actores van a preferir utilizar la fuerza contra la población para evitar justamente un proceso de transición. La opinión de Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés de Bello de Venezuela, sobre precisamente la crisis que vive su país aquí en la tarde fin de semana de NTN 24.